Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestros corazones. Sabemos que te las hemos entregado, Señor, ya hace algún tiempo. Pero nos gusta recordarte, Señor, que nuestras vidas no pertenecen a nosotros, Señor, sino te pertenecen a ti. Y que nosotros debemos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, que nunca se nos olvide, y principalmente a mí, Señor, que nunca se me olvide que mi vida, Señor, no me pertenece, sino te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a vivir siempre con esa mentalidad, Señor, para poder, Señor amado, hacer siempre lo que tú nos pidas día a día. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en lo que resta de esta reunión y habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que hable, Señor, a cada congregación que han de escuchar esta enseñanza, Señor, a cada iglesia, a cada persona que ha de escuchar este estudio a través de otro medio. Bendícele también, Padre. Y aquí los que estamos presentes, bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hoy vamos a tener el tema 23 de mi siervo Moisés. Hoy vamos a hablar del altar del incienso. Es prácticamente el último instrumento o el último altar que había en el lugar santo. Posteriormente hablaremos del lugar santísimo o también de las vestiduras de los sacerdotes y de los mismos. Prácticamente ya estamos por terminar este ciclo de enseñanzas que, repito, ya vamos en el tema 23. Han sido algo los temas, pero creo que Dios nos ha estado bendiciendo. Y hemos estado conociendo acerca del tabernáculo de reunión, lo importante que era y en qué nos bendice a cada uno de nosotros. Vamos a hablar entonces del altar del incienso. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? El libro de Éxodo capítulo 30 versículo 1 al versículo 9 nos habla del altar del incienso y así nos dice la Biblia. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y nuestro último pasaje dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. En esta lectura nos encontramos entonces las medidas y el material con el cual fue hecho el altar del incienso. Entonces se nos dice que fue hecho de madera de acacia y también fue hecho de oro puro. 46 centímetros de largo era lo que tenía el altar del incienso y 46 centímetros de ancho. Y también tenía 92 centímetros de alto. Vamos a ver la imagen de lo que pudo haber sido el altar del incienso. Del lado izquierdo, en la imagen podemos ver a uno de los sacerdotes quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar, y pudo haber sido así la medida. Y acá en el lado derecho nos encontramos con lo que viene siendo el altar, o pudo haber sido el altar del incienso. O sea, esas eran sus medidas, ahí estaban sus varas.
Ahí estaban los anillos y bueno, todo lo que nos dice la Biblia de cómo era hecho el altar del incienso. Entonces, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Las especies. Vamos a ver qué nos dice de las especies del incienso. Para ello, vamos a abrir la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 34 al 36. Vamos a hablar de las especies. Éxodo 30, 34, dice la Biblia: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, de todas estas especias aromáticas que nos deja ver aquí la escritura. Y harás de ello el incienso, salía el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. O sea, ¿por qué era puro y por qué tenía que ser santo? Porque era dedicado al Dios de los cielos. Entonces tenía que ser lo mejor de lo mejor, puro, y debería de ser dedicado a Dios, debería de ser santo. Dice el versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. O sea, era un ministerio santo que tenían que estar haciendo los sacerdotes. Y aquí vemos entonces todas las especias, ¿verdad? Todas las especias con las cuales hacían en este caso el incienso. Se nos dice que había especias aromáticas, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, perfume según el arte del perfumador, santo y puro. Vamos a ver la siguiente imagen y aquí vemos nosotros lo que era el incienso. Dice aquí, el incienso que los sacerdotes usaban en el altar estaba pulverizado. Esta imagen entonces nos muestra la forma que tiene el incienso recién extraído. O sea, después de haber hecho el proceso de todas las especias que ya vimos, que eran estacte y uña aromática y gálbano, etcétera, etcétera, eran aromáticos, en fin, luego los mezclaban con el perfume y pues era un incienso bonito, hermoso, con un buen olor, agradable. Nada que ver con esos inciensos que hay, ¿verdad? Que no dejan de oler bonito, pero yo digo que era un incienso en un aroma agradable, rico, que no molestaba ni al Dios de los cielos ni a los sacerdotes. Era un aroma agradable, muy único y muy especial. Vamos a ver la siguiente imagen y aquí nos podemos ver lo que pudo haber sido la uña aromática, ¿verdad? Y en la siguiente imagen podemos ver especias aromáticas. Especias aromáticas. Eso era, y hasta actualmente existe, ¿verdad? Esta especie aromática y sobre todo está en el África, ¿verdad? Entonces, aquí de todo esto, ellos lo mezclaban y todo, y sacaban el incienso. Y ya vimos el incienso. Ok, ¿qué más nos dice la Biblia? No debía hacerse otro tipo de incienso. Es particular lo que dice la palabra de Dios. No, repito, no debía hacerse otro tipo de incienso. Sobre todo en tabernáculo de reunión, sobre todo en este lugar. Sabemos que después, pasando el tiempo, según el Talmud, los judíos hicieron un incienso de cada día, de lunes, martes y así, de cada semana y de cada mes. Y tenían diferentes, ahora sí que inciensos, ¿verdad? Pero sobre todo aquí, en el incienso del tabernáculo de reunión, no debía de ser modificado. No debía de hacerse otro tipo de incienso. Éxodo capítulo 30, versículo 37, fíjate lo que dice. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Ahí estaba el mandamiento, ahí estaba la ordenanza.
No debía de hacerse otro tipo de incienso, bajo lo que Dios estaba estipulando, lo que Él ya había dicho. Y eso se tenía que obedecer, pues era un mandamiento de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, solamente para los sacerdotes, para los que estaban ministrando en el lugar santo, en el tabernáculo de reunión. Para ellos era ese mandamiento, ¿verdad? Para los sacerdotes, y tenían que cumplirlo al pie de la letra. Siguiente punto de nuestra enseñanza, pasemos a este punto también interesante. La sentencia para aquel que se atreviera a hacer otro tipo de incienso era la siguiente. Éxodo capítulo 30, versículo 38. Dice así la Biblia: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, era cortado. Entiéndase, muchas de las veces era cortado, es que eran desarraigados o eran muertos por parte de Dios. O sea, Dios los enjuiciaba, Dios los quitaba. ¿Por qué? Por desobedientes, por no acatarse al mandamiento que Dios había estipulado. Había una sentencia para todos aquellos sacerdotes que ofreciesen incienso extraño, incienso raro, incienso que Dios no había mandado. Eran cortados, eran enjuiciados, eran muertos. Qué particular es lo que nos enseña la palabra de Dios. El altar de incienso, como siguiente punto, también era conocido en la Biblia como el altar de oro. Vamos a verlo rápidamente. Éxodo capítulo 40, versículo 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Siguiente punto de esta enseñanza: los sacerdotes debían quemar incienso 2 veces al día, entiéndase, en la mañana y por la tarde noche. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo 30, versículo 7 y versículo 8. Dice la Biblia: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así, todos los años que Aarón tuvo de vida, los sacerdotes que estaban ministrando en el tabernáculo de reunión tenían que quemar incienso 2 veces al día. 2 veces al día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y los 31 días o 28 o 29 días o 30 de cada mes, y los 12 meses del año, todo el resto de su vida, ellos quemaban incienso. Debían de quemar incienso. Mandato perpetuo para ellos. Y tenían que obedecerlo. Los propósitos del incienso, siguiente punto de esta enseñanza, era para contrarrestar, no es uno de los principales, sino pudo haber sido también, era porque a Dios le agrada, ¿verdad?, que haya un buen aroma, haya algo exquisito, especial, que se le dedique lo mejor de la vida de cada uno de ser humano, ¿verdad? O de los sacerdotes, o hasta de nuestras propias vidas. Entonces, seguramente también el incienso tenía un propósito para contrarrestar los olores propios del sacrificio que se hacían diariamente, porque ellos hacían sacrificios. Cuando usted va o platica con una persona que está todo el día con el pescado, tasajeándolo y limpiándolo y todo, ¿a qué huele la persona? A puro pescado. Ah, caray, ¿comiste pescado? Nosotros decimos, ¿no? O sea, el pescado es muy escandaloso. Cuando alguien come cebolla, ah, caray, ¿comiste cebolla? Ajo, pues ni se diga, oye, ¿comiste ajo? ¿No? Y así, es más, hasta cuando uno va a una comunidad, a una chocita de leña y todo eso, una casita, y están ahí con el fogón y están haciendo las tortillas, las tortean y toda la cosa, ¿a qué se impregna todo el cuarto o la cocina? A puro humo. Y entonces cuando tú vas, estuviste en una comunidad, ¿verdad? Nos dicen, ¿por qué? Porque uno huele a humo. O sea, uno huele a humo.
Pero cuando uno se baña y viene a este tipo de reuniones o a un evento específico, ¿qué te echas en tu ropa? Perfume, ¿para oler bonito o oler feo? Pues para oler agradable, ¿no? Simple y sencillamente para oler agradable. Entonces, así, amados, a Dios le agrada que nosotros, en cierta manera, olamos bien, estemos nosotros oliendo bien. En ese sentido, no te estoy diciendo que te pongas perfume o cosas así por el estilo, ¿no? Sino todo tiene que ver con el corazón. O sea, nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro, justo y recto, y Él merece lo mejor de lo mejor. Pero estamos hablando de que estaban los sacerdotes tasajeando, haciendo el sacrificio. ¿A qué olían los sacerdotes? Pues el olor de los cabritos o de los animalitos, las ovejitas y todo, pues es particular, es un poquito escandaloso. Nada que ver con el olor de la vaca, ¿no? Y todo eso. Entonces olían a los sacrificios que ellos hacían, ¿cómo? Todos los días. Entonces se impregnaban. Entonces, para que no llegaran con ese olor al lugar santo, pues estaba el incienso, el altar del incienso. Entonces sobresalía ese aroma tan particular, tan especial, después de estar con los olores de los sacrificios. No que estuvieran ellos de mala gana, porque lo hacían en buen plan. ¿Por qué? Porque era un mandato de parte de Dios. Ellos lo hacían de todo corazón. Pero ya cuando llegaban al lugar santo, qué rico huele aquí, ¿no? Qué diferencia, qué hermoso, qué precioso. Y además, aparte, el altar del incienso siempre les representaba o les recordaba a los sacerdotes lo siguiente: la importancia de clamar y de orar por el pueblo de Israel, que vamos a ver qué significa más adelante el altar de incienso, de verdad, qué simboliza, para que mejor me entiendan. Entonces, seguramente, verdad, por los propios olores que se hacían los sacrificios diariamente, pues ellos llegaban al lugar santo y quemaban el incienso, y con perfume del perfumador, o sea, de lo mejor de lo mejor. Yo no sé cuál perfume sea lo mejor de lo mejor ahorita, y que son costosos, ¿verdad? Pero yo pienso que no le llegaban a este perfume. Yo pienso que era único y especial, era agradable, pues se impregnaban. Ahora, en el día de la expiación, la que se hacía anualmente, y eso lo hacía el sumo sacerdote, el humo del incienso que el sacerdote traía consigo saturaba el lugar santísimo, saturaba el lugar santísimo, y así él no miraría la gloria de Dios, y al no ver la gloria de Dios en ese sentido, pues no moría. ¿Dónde lo vemos eso? En Levítico 16:13. Fíjate lo que dice Levítico 16:13. Eso lo hacía solamente el sumo sacerdote una vez por año. Dice la Biblia: y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. Entonces, el lugar santísimo se llenaba, ¿verdad?, de lo que estamos viendo aquí. Y hacia una nube que era cubierta debido al incienso, del perfume, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos nosotros que ayudaba algo para el sacerdote: no morir, para no morir. Dejamos aquí un poquito el altar del incienso y vayamos a un par de sucesos muy particulares con respecto al incienso, al altar del incienso. Un par de sucesos que dan temor y que nosotros lo debemos de considerar, nosotros como cristianos debemos de considerarlo. Un par de sucesos que dan temor. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 7. ¿Qué nos dice la Biblia? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ya hemos estado explicando al respecto. Su incensario que ellos tenían para estar ofreciendo incienso, etcétera. Bueno, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, nunca les pidió eso, nunca les ordenó eso. Pero ellos dijeron: pues yo y vamos, o nosotros vamos a hacerlo así, a nuestra manera. No creo que Dios lo tome en cuenta. Pues sí lo tomó en cuenta, y no fue a la manera de ellos. Todo ese servicio se tiene que hacer a la manera de Dios.
¿Qué nos dice el versículo 2? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿A quién? A Nadab y Abiú. Y murieron delante de Jehová. O sea, Dios los mató. Dios los mató. Todo porque ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Y así no funcionan las cosas. Todo verdadero cristiano no debe de hacer las cosas a su manera. Todos nosotros debemos de ser a la manera de lo que Dios dice o nos manda cada actividad en nuestra vida, si le hemos entregado nuestra vida a Él. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí la Biblia que ellos murieron delante de Jehová, y dice el versículo 3 en adelante: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y ya vemos de qué manera se santifica Dios. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ya vemos cómo es que Dios se lleva la gloria. Y Aarón calló, no dijo nada. ¿Qué tenía que decir? No tenía que decir nada. Pues él entendió que sus hijos habían pecado contra de Dios. Se atrevieron a acercarse a un Dios santo, puro, recto, limpio, que no tolera el pecado, y destruyó y mató a los dos hijos de Aarón, a Nadab y Abiú. Y Aarón cayó, no le reclamó: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto, aquello, lo otro? No. Capaz que Dios también lo mata. Capaz que Dios también lo hubiera matado. Y Dios sigue siendo santo, puro y recto. Y dice el 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Sus cuerpos fueron sacados fuera del campamento. Versículo 5 dice: y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Cómo no lo iban a hacer? Como Moisés les había ordenado. Sabían de antemano que habían muerto estas dos personas por ofrecer fuego extraño, incienso raro, muy particular, fuera de lugar. Dice el versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos. O sea, Eleazar e Itamar eran los hermanos de Nadab y Abiú, hijos también de Aarón. ¿Qué les dijo Moisés? Es particular. No descubriráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Había repercusiones también para la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. O sea, ¿dónde están mis hijos, mis hermanos? Nada, nada. Se ve que Moisés conocía muy bien a Dios, lo conocía muy bien. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Obedecieron a Moisés. Si ellos hubieran desobedecido a Moisés, Dios los hubiera matado también a ellos. Amados, Dios es un Dios santo. ¿Qué aprendemos con esta primera lección? El Dios de los cielos es santo. Si nosotros queremos ir a la gloria eterna, si queremos llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, debe de ser en santidad, debe de ser en pureza, debe de ser en humildad, en sencillez, en amor, en rectitud. ¿Y quién es el único que nos puede limpiar, purificar todas nuestras inmundicias y toda impiedad? Ya lo explicamos en el altar de bronce, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de permanecer, aquellos que han sido purificados, limpiados, perdonados de todos sus pecados, deben de guardar sus vestiduras. Porque si no guardan sus vestiduras y el día de mañana que mueran estando sucios, hay una sentencia para ti, amada hermana, amado hermano, o cualquiera de nosotros si nos llegamos a descuidar: la condenación eterna. Porque Dios no tolerará ningún pecado en nuestro ser.
en tu vida. Amados, entonces, ¿qué nos deja ver aquí la Escritura? Dios le mandó a Moisés, o Moisés inspirado por el Espíritu Santo le dijo: dile esto a Aarón y a sus hijos, que no hagan duelo y que no salgan del tabernáculo de reunión a llorar, y ahí nada. Los que le van a llorar van a ser los del pueblo de Israel y tales personas. Ellos son los que van a llorar por ellos, ellos son los que van a hacer luto, pero ellos no. ¿Por qué? Porque ellos eran líderes, ellos tenían que poner el ejemplo. ¿A quién hubieran culpado si hubiera ido Aarón? ¡Ay, mis hijos! O sus hermanos. ¡Mis hermanos! ¡Ay, qué pasó! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Cómo hubiera visto la congregación al Dios de los cielos? Como si Dios fuera tirano, como si el Dios de los cielos fuera malo. Y Dios no es ningún tirano. ¿No estaba ya la ordenanza? ¿Qué dijo Dios? No ofrezcan incienso que no haya yo mandado. Ahí estaba el mandamiento. Pero no, ellos quisieron hacerlo a su manera. Quisieron servir a Dios a su manera. ¿Qué aprendemos, hermanos y amigos? A Dios no lo servimos a nuestra manera. Hay un orden que Dios ha establecido, y conforme a ese orden se debe de hacer las cosas. Debemos de servir a Dios conforme Él lo ha estipulado. Tengamos cuidado, por favor. Todo cristiano, toda cristiana debe de tener cuidado de no hacer las cosas a su manera. Todos debemos de hacer las cosas a la manera de Dios, para servirle, para agradarle y para estar con Él. Lo mejor que se pueda, bíblicamente. Lo más cercano a la palabra de Dios. Así se deben de hacer las cosas. Así se deben de hacer las cosas. Y considérenlo cada uno de los cristianos y de los que quieren servir a Dios. Servir a Dios es servirlo a la manera de Él, ¿de acuerdo? Y no a nuestra manera. Pues yo pienso que así se deben de hacer las cosas. Pues si Dios piensa diferente, estás mal. Yo creo, nada ni yo creo. Yo pienso, nada de yo pienso. Es a la manera de Dios. Y que no se nos olvide. Que no se te olvide. ¿De acuerdo? Siguiente caso, por favor. Vamos a ver el siguiente caso. Números 16, versículo 2 en adelante. ¿Qué nos deja ver la palabra de Dios? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, un séquito total, numeroso, cientos de personas, líderes, en cierta manera, personas de renombre, se levantaron, no para un bien, no para levantarle las manos a Moisés, sino para ir en contra de Moisés y de Aarón, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Dice el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Este número de personas del pueblo de Dios. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Porque estos 250 y Coreb y todos los demás lo estaban diciendo. Todos ellos son santos. ¿Por qué ustedes les están diciendo que están en impiedad y tantas cosas más? Que son rebeldes, que son esto, que son aquello. Todos ellos son santos, dicen, ¿no? Le estaban diciendo a Moisés y Aarón, porque ellos lo dicen. Pero ¿qué decía Dios cuando ellos estaban en rebeldía, cuando ellos desobedecían? Entonces dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Los estaban señalando a Moisés y Aarón. Estas personas estaban enardecidas, estaban con todo lo que da. Tenían un corazón ya de división. Estaban en contra de Dios, estaban en contra, en este caso, de Moisés y Aarón. Pero dice Números 16, 4 al 7. Cuando oyó esto Moisés, fíjate lo que hizo: se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, a esos más de 250, etcétera, o 250, diciendo, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo Moisés a Coré y a todo su séquito?
Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. No es porque ustedes nada más están diciendo ellos son santos y ellos son puros y etcétera, etcétera. No es porque ustedes dicen. Es que dice Dios. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de nosotros? No lo que dices tú, sino lo que dice Dios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. 6 y 7. Haced esto, tomaos incensarios. ¿Qué dice? Tomaos incensarios y poned incienso en ellos. ¿Te das tu cuenta cómo se tenía que acercar uno al Dios de los cielos? Conforme al orden del tabernáculo de reunión, debía de haber un aroma exquisito, especial. ¿Y quién dio esos aromas? ¿Quién dijo, hagan esto y tantas medidas, así, así, así? Fue Dios. Yo quiero que se acerquen a mí de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Dice, haced esto, tomaos incensarios, Cored y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, el elegido, el consagrado, el escogido por parte de Dios. Y realmente aquella persona que está en santidad, ¿no? Aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Vayamos ahora a Números 16, versículos 16 al 18, que dice la Biblia. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tome cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. A la puerta, porque ellos no podían entrar al tabernáculo de reunión. Capaz que entraban, Dios de una vez se hubiera adelantado y los hubiera matado a todos. Porque a Dios se le sirve a la manera de Él, no a tu manera, no a la manera de uno. Pues yo pienso que así agrado a Dios. Pues tú piensas eso, pero ¿qué piensa Dios de ti? Pues yo pienso que yo estoy haciendo bien las cosas. ¿Será? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Eso es lo que te ordena Dios? Amado hermano, amada hermana, amada persona, debemos de considerar este par de sucesos que dan temor. De veras, yo cuando los estaba estudiando, dije, Señor, esto dan temor. Yo creo que no vamos a pasarlos desapercibidos. Tenemos que compartirlos para ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, aquellos que son cristianos, aquellos que quieran ser. ¿De qué manera nos tenemos que acercar a Dios? ¿Cómo se deben de hacer las cosas? No a nuestra manera. ¿Qué más nos dice la Biblia? Números 16, 30 al 33. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Irritaron a Jehová. Amados, aguas con irritar al Dios de los cielos, porque Él te mata o nos mata. Me incluyo yo también, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Ese es el Dios verdadero de la Biblia. ¿O quién mató a Ananías y a Zafira? ¿Quién los mató? Porque mucha gente se espanta. Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Están tan equivocados, no leen la Biblia. El Dios de los cielos que mató a Ananías y Zafira nos dice que fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Con Dios no se juega, amados. Que Dios traiga temor en cada uno de los cristianas. Para empezar en el mío también. Porque nuestro Dios nos puede matar. Él nos puede matar si andamos haciendo malas cosas, si Él así lo decide.
Ojalá el Dios de los cielos pues nos considere y en su infinita misericordia nos haga eso, más bien que nos exhorte, que nos amoneste, que nos alerte, no lo sé. Que el justo me reprenda es como un bálsamo, lo que sea. Y no que el Señor en un momento dado ejecute, se santifique en nosotros o se glorifique. Qué tremendo. ¿Cómo es que Dios se lleva la gloria a veces, no? ¿O cómo es que el Dios de los cielos se santifica en uno? Ya conocimos un poco la otra cara de Dios. Entonces dice Moisés: mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Aquí ya vimos a quién había escogido Dios. Y aquí vemos cómo es que Dios se volvió a santificar y a glorificar. Amados, ¿a poco no da temor? ¿A poco no da terror? Un hombre que se atrevió a pararse enfrente, haciéndose Dios. Estoy hablando de Herodes. ¿Sabes cómo murió Herodes? Engusanado. ¿No crees que murió rápido? No, tardó. Sus mismos médicos ni siquiera querían ir a atenderlo, porque hería, apestaba, se estaba pudriendo en vida. Dios es así. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amados, no estamos jugando aquí para a la iglesita, no estamos jugando aquí domingo a domingo. Venimos a buscar a un Dios santo, hermoso, amoroso, precioso, maravilloso. No hay nadie que tenga amor como el Dios de los cielos. Nadie. Pudiéramos juntarnos todos los más de 6,000 millones de seres humanos, el amor que nosotros pudiéramos tener, algunos más, algunos menos, y ni siquiera le llegaríamos a los talones del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es un Dios santo. Y pudiéramos juntarnos todos los más de 7,000 millones de seres humanos, de la pureza y santidad que pudiera tener cada persona, y ni le llegaríamos a los talones de la santidad de Dios, porque Él es santo. Él es 3 veces santo. Amados, entendamos que no nos estamos acercando a un muñeco, a una imagen, a un ídolo, nada de eso. Nos estamos acercando a un Dios santo. Hermana, hermano, tú estás sirviendo a un Dios santo. Nosotros como congregación, como iglesia, por la infinita misericordia de Dios, de Cristo, estamos sirviendo a un Dios santo. Por lo tanto, todos debemos de vivir conforme a ese entendimiento, en santidad, en amor. Hermana, hermano, debes de vivir en santidad. No debes de manchar tus vestiduras de pecado, de transgresiones, de desobediencias, de rebeldías. Y toma esta palabra de parte de Dios. Ahora no tengan miedo de servir a Dios. Dios es muy bueno. Él es bien precioso. Él es nuestro Padre celestial. Él es tu Padre. Tú eres su hijo, su hija. Él quiere lo mejor para ti. Acércate al trono de la gracia confiadamente. Nada más que acércate en santidad. Acerquémonos de una manera correcta. Y Dios se va a agradar siempre de tu vida. Porque eres su hijo, pues, como dicen aquí. Eres su hija. Nada más que hay que servirlo de esta manera. Amén. Pues descendieron vivos, dice la Biblia, Coré y esos 250 con todos sus incensarios y sus cosas y todo, descendieron vivos al Seol. Entiéndase, al lugar de los muertos o al mismo infierno, para que nos quede claro. Vivos se fueron al infierno y no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Se perdieron y están todos esos en el infierno. Están todos ellos descendieron al infierno en vida. Qué terrible. Han pasado miles de años todavía, 5,000 o 4,000, 3,000, lo que tú quieras, y ellos siguen en el infierno. Y seguirán, y seguirán, y seguirán. Jamás saldrán. Amados, el infierno es real.
tengamos temor de Dios y andemos con mucho amor y con mucha reverencia y con mucho respeto al Dios de los cielos. Así sirvámosle. Números capítulo 16, versículo 34 al 38. Sigamos leyendo la historia. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque gritaron, ¡ah! ¿Qué pasó? Huyeron los demás, porque decían, no nos trague también la tierra. Ha de haber sido impresionante, de veras muy impresionante. Se abrió la tierra y ¡pum! A todos se los tragó. A todos. Ha de haber sido impresionante, como esos boquetes o hoyos que se hacen, ¿verdad? Últimamente allá en la Ciudad de México, que de repente se van las casas hacia abajo. No digo que se van al Seol, pero se hace un boquete tan enorme y tú dices, ¡ay, es impresionante! Es impactante. Pues a estos, con todo y sus tiendas y todo lo suyo, se fueron vivos y vieron el boquetazo. ¡Órale! Amados, ha de haber sido impresionante. ¿Quién no iba a correr? ¿Quién se iba a ver ahí qué está pasando ahí chismeando? No, vámonos, patitos, ¿para qué queremos? Te tenemos. Corrieron, se espantaron. Dice la Biblia que ellos decían, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los consumió. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Bueno, aquí vemos que no se fueron los incensarios. Ya aquí lo está clarificando la Biblia para no equivocarnos. Dice, entonces los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea que los incensarios no se fueron, sino se hizo una plancha. Y ahí tenían la planchita para ver si alguien quería seguirle los pasos a Coreb y a todo su séquito, esos 250. ¿Quién se iba a atrever? Bueno, de ahí en adelante ya no vemos que alguien se haya atrevido. Bueno, que yo recuerde, por ahí se me puede pasar. Terminamos la historia en Números 16, 39 y 40. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Qué impresionante. Tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dejamos este par de sucesos impactantes y vayamos a este siguiente punto de la enseñanza. Lo que representa el incienso. ¿Qué representa el incienso? ¿Qué simboliza? La oración. Y simboliza la oración tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En ambos simboliza la oración. Salmo 141, versículo 2, dice de la siguiente manera: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, los sacerdotes seguramente entendían que ellos tenían que orar, clamar por el pueblo de Israel al Dios de los cielos, una y otra vez. Daban el incienso 2 veces al día y ellos sabían, Señor, ten misericordia del pueblo. O hacían esto, oraban, intercedían, Señor, mete tu mano. Dios de los cielos, Adonai, mete tu mano. Mete tu mano. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia del pueblo, etcétera, etcétera. Te decía que simboliza la oración también en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
o sea, de Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Hasta en el cielo se sigue derramando incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Simbolismo, con las oraciones de los santos. En pocas palabras, amados hermanos y amigos, vamos a tener la aplicación de esta enseñanza. Todo verdadero cristiano cuando ora es como si estuviera ofreciendo al Dios de los cielos, ¿qué? Incienso. Un incienso agradable, aromático, precioso y hermoso. Ya no podemos darle así porque pues ya el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión, pues ya no está, ¿sí me explico? Ahora es la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Levanta incienso, ofrece incienso. ¿En qué manera? A través de las oraciones y a través de las intercesiones. Entonces, cuando un cristiano o un grupo de personas o la iglesia está orando, es como estar ofreciendo incienso al Dios de los cielos. Y si esas oraciones realmente van de un corazón santificado, purificado, perdonado y todo, es un olor grato al Dios de los cielos. Un aroma, yo creo que mucho más mejor que las especias aromáticas del perfume del perfumador. ¿Por qué? Porque el que nos ha purificado y nos ha limpiado es la sangre de Cristo. Entonces se levanta un incienso agradable al Dios de los cielos. Aquí pudiéramos aprender lo siguiente: ¿cómo ve Dios la oración de un hijo, de una hija? Como un aroma agradable, como un incienso ofrecido a Él, y el Dios de los cielos se deleita y atiende a esas súplicas y esas oraciones. En el cielo hay incienso, se le da incienso a Dios de los cielos, si tú lo quieres ver también de esa manera. Amados, qué importante es la oración, porque es el incienso que nosotros le damos al Dios de los cielos. Para ofrecer entonces un buen incienso que llegue hasta el cielo, ¿qué crees? El ser humano necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Si queremos que esa oración o ese incienso llegue a la mera presencia de Dios, el mundo científico que se dedica a estudiar la astronomía no le han hallado la distancia al cielo. Dice que mientras más investigan al cielo, dónde están los planetas, las galaxias y todo, ven que sigue más, se extiende y se extiende y se extiende. No tiene límite. No han hallado el límite donde termina el cielo. Es impresionante. Bueno, la oración llega, no sé a qué velocidad, lo más rápido es la velocidad luz. Yo creo que la oración rebasa eso, porque llega a la mera presencia de Dios, como un incienso. Llega. Qué impresionante es la oración de un cristiano santificado, purificado y perdonado. Bendito Dios que nos dejó ese medio de gracia para orar a Dios. Qué hermoso. Pero ¿qué crees? Se necesita la ayuda del Espíritu Santo para que ese incienso llegue a la presencia de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién ayuda a un cristiano en sus debilidades que pueda tener? ¿Sus muchas fuerzas o su mucho conocimiento? No, es el Espíritu Santo. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuáles son esos gemidos indecibles? Cuando no tenemos palabras y solamente ese llanto, que solamente el Dios de los cielos lo entiende y lo interpreta y lo sabe. Señor, tú lo sabes todo, le dijo Pedro a Jesús. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo decirte? Tú lo sabes todo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios
¿Qué dice? Que el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Se dan cuenta? Amados, aún para orar, el cristiano necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y que esas oraciones lleguen a lo alto. Entonces, si queremos que nuestras oraciones lleguen a lo alto, amados hermanos, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. No lo contristes, porque tu oración no pasará del techo. Amén. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? Todos lo sabemos. El pecado. Llámese cualquiera. Es el pecado. El Antiguo Testamento, entonces, tanto los sacerdotes y los profetas cumplen esa función. Orar, clamar, suplicar. Ay de mí, decía un profeta, ¿verdad? Que yo vaya a pecar contra de Dios. ¿De dejar de qué? De orar por vosotros a Dios. De dejar de orar por vosotros al Dios de los cielos. Impresionante. ¿Por qué es importante la labor de un intercesor? ¿Por qué es importante la oración o la intercesión? Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Te das tú cuenta la labor de un intercesor? ¿Te das tú cuenta la labor de alguien que clama, que ora por una nación, por un pueblo, o por las personas, o una persona? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, mucho, y mucho es mucho, la oración del justo. En todos los años que tenemos como cristianos, yo he visto diferentes hermanas sencillas, hermanos sencillos, hermanos con diferentes ministerios, funciones en la iglesia, etcétera, que han orado. He visto de todo tipo de oración, de hermanas sencillas, etcétera, repito, hermanos igual, con ministerios, y cuando ellos han orado, Dios sana personas, Dios hace esto, aquello y lo otro, porque la oración del justo puede mucho, puede mucho. En una ocasión un hermano oró por una persona que tenía sus pies chuecos, así estaba chueco, oró, Señor, en el nombre de Cristo, y nomás escuchó otro nido, se le enderezaron los huesos, su deficiencia que tenía tal hermano, y con hechos comprobados, o sea, con varios testigos. Y así te pudiera dar ya muchos testimonios, hay muchos testimonios. A través de mi caminata cristiana yo he visto varios. Oraciones que al igual Dios en su infinita misericordia ha respondido de un servidor. Se los digo nada más para que vean el poder de Dios y cómo es que Dios hace todo. Estaba yo recién en pañales estaba en mi cristianismo. Era un bebé espiritual y andaba el Samuel con su pañalote, caminando. Y de repente ahí va un servidor por un campo y se dejó venir un torbellino de esos, así como los que se levantan aquí en San Cristóbal, como le llaman, ¿cómo? Las culebras, ¿no? Le llaman aquí culebras, pero allá en el centro del país le llaman torbellinos, o bueno, etcétera, como le llamen, pero impresionante, y se venía así, y yo miré, iba hacia allá, y luego de repente, ay Señor, ¿no será que se me va a dejar venir eso? Y pum, nomás pensé eso, paz, como si fuera perro, que se me deja venir así, ay, mírese acá, Señor. Y sí, realmente venía así sobre mí ese torbellino. En el nombre de Jesús, vete para allá. Y se fue. Amados, cuántas cosas yo les pudiera contar. La oración del justo puede mucho. Yo nomás me quedé sorprendido. Así como usted me vio la expresión, abrí mi boca. Me hizo caso. Se fue. No, hombre, llegó un gozo tan hermoso. Dije, bendito seas Dios. Parecía algo insignificante, pero eso edificó mucho mi fe. Amados, yo sé que pudiera haber varios testimonios aquí. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios poderoso. Ese suceso jamás se me ha olvidado. ¿Qué crees que no hay testigos? Solamente el Espíritu Santo Dios y yo, que no estaba ni alucinado, ni tuve en éxtasis, ni nada. Yo iba caminando por el campo. Enorme, ¿y qué crees? Que era un campo que no tenía pavimento ni nada de eso, pura tierra así, no, hombre, tremendo. Pues bendito sea el nombre de Dios, que contesta la oración y que conforme a tu fe sea hecho. Es muy importante la labor del intercesor. Eso que te estoy diciendo es bonito, para la gloria de Dios,
Pero lo más hermoso es cuando Dios escucha tu oración y empieza a tratar con las personas. Ay, Dios me está contestando, está tratando con esta persona, está tratando con este otro, etcétera. Y hay quienes tienen años y seguimos orando. Ay, Señor, trata. Y sí, Dios trata, pero a veces la gente se endurece y se pone rebelde y renuente. Pero no dejemos de orar. Quizá oraremos por otras cosas, de repente otra vez viene, ay, Señor, mira, ahí está fulana, de tal fulano está mi familiar, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos, que no los quiero cansar. Pero el Dios de los cielos le gusta a los incensarios, o sea, le gusta el que uno derrame incienso de esta manera. Fíjate lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15, ya estamos para finalizar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermoso pasaje. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Pero si pedimos conforme a su voluntad y no nuestra voluntad, Él nos oye. No dejen de orar, hermanos, hermanas. Él nos oye. Amada persona, no dejes de pedirle a Dios, Señor, trata conmigo. Él oye un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero fíjate lo que dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es ¿qué? Fe, confianza. Qué hermoso. Vemos, qué bendición. Un cristiano atendido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué crees que Dios quiere? Inciensos, o sea, que derramemos incienso, que estemos orando, porque a Él le agrada ese olor, las oraciones, las intercesiones, las súplicas, los ruegos, a Él le agrada. Último punto de esta enseñanza. ¿Quién es el intercesor entre los intercesores? Jesús. ¿Quién es el que ora? El mejor orador entre los oradores, en este caso hacia el Dios de los cielos. Jesús. Él es nuestra muestra, Él es nuestro ejemplo. Fíjate lo que dice Romanos 8:34. Jesús, quiero decirles, aún en el presente, sigue intercediendo a favor de los seres humanos y principalmente de todos sus hijos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No deja de interceder Jesús. Padre, ayúdalos. Padre, ayuda a mi hija. Padre, ayuda a mi hijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los hijos o las hijas se cansan de pedir, se cansan de orar, dejan de tocar la puerta, dejan de insistir, se desaniman o hasta dejan entrar en incredulidad, y eso ya está peligroso. Dice la Biblia, Jesús, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que derraman al Dios de los cielos incienso, al Dios de los cielos. Os digo no, os digo que pronto os hará justicia. O sea, van a ser atendidos. Hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de derramar incienso al Dios de los cielos. Amén. Entonces, ¿quién es un intercesor? Es aquel que se ubica en la brecha entre Dios y la persona. Y se requieren intercesores, oradores, que clamen a Él a favor del hombre, de los seres humanos. Antes lo hacía Aarón con sus hijos, le quedaron nomás dos, ellos lo siguieron haciendo, Eleazar e Itamar, lo siguieron haciendo, orando, levantando oración. Cristo oró hace 2000 años físicamente aquí con nosotros. Ahorita en la gloria eterna, Él sigue clamando, Él sigue intercediendo. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Ponernos entre la brecha e interceder para que Dios meta su mano y visite tal hogar, tal persona, etcétera, etcétera. Orar.
La oración del justo puede mucho. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos al respecto. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor amado, porque has dejado este medio de gracia como lo es la oración, la intercesión, Señor amado. Levántate, Señor, en medio de nosotros, en medio de tus hijos, intercesores, Señor. Ministros, sacerdotes que intercedan, Señor, que se pongan entre la brecha, entre tú y las almas, para que tú intervengas, Señor, en cada lugar, en cada necesidad, en cada congregación, en cada lugar donde es invocado tu nombre, Señor. Vengas tú con tu Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio a las almas, Señor, que tanto lo necesitan. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Mete tu mano. Hermoso eres, Jesús. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le Gracias, Jesús. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Santo y precioso eres, Jesús. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Y eso es a nosotros, Señor, llegando a todos aquellos que te aman, Señor. Gracias, Jesús. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo
alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria, llegando a todo aquel que le ama, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Tú reinas, majestuoso Rey. Tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Señor. Eres nuestro Rey victorioso. Estás sentado a la diestra del Padre. Decía el siervo Esteban, Señor, veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y ahí veo al Cordero de Dios sentado a la diestra del Padre, dando a entender la Escritura que Esteban iba a tu presencia, Señor. Y lo que dice Romanos, Padre, intercedes en lugares celestiales, Señor. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Sigue ayudándonos, Señor. Sigue suplicando. Sigue intercediendo por nosotros, Señor. Intercede por tu iglesia en México, Padre. Intercede por tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Amén. Amén.
pedimos, oh Dios, visítanos, visítanos, visita a tu pueblo, oh Dios, derrama de tu espíritu en cada congregación, oh Dios, ven, Espíritu de Dios, visítanos, 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 en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, oh Dios. Y haz conforme a tu voluntad, oh Dios, y ayúdanos a entender tus planes, tus propósitos, oh Dios. Si hay algo que corrijamos, que tú quieras que se corrija, oh Dios, envía a tu espíritu y corrígelo, oh Dios, te lo pedimos, yo te lo pido, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, socórrenos, corrígenos, si es así tu voluntad. Tú lo sabes todo, socórrenos, Jesús. Ven a tu iglesia en esta nación, oh Dios. Visita no solamente a nosotros, sino a las demás naciones donde te invocan. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús.
derramen incienso, Señor, como lo hacían los sacerdotes 2 veces al día, todos los días, por estatuto perpetuo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos intercesores, aquellos que hagan vallado, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Pues no queremos ofenderte como aquellos sacerdotes que ofrecieron incienso extraño, como aquellos séquitos que pecaron ante ti. Oh Dios, ayúdanos. Sabemos a quién nos acercamos, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios justo, pero a un Dios misericordioso, que no quiere la muerte del que muere, sino que proceda a un arrepentimiento. Gracias, Dios.